Buenas tardes, mi nombre es Araceli Barragán Ansúrez, estudio en la Universidad Tecnológica de Tehuacán, estoy en el área de redes y telecomunicaciones y voy en tercero A de redes. Esta es la materia de conmutación en redes de datos. Hoy realizaremos una práctica. Realizaremos el análisis de un diseño redundante, donde nuestro objetivo será revisar la convergencia de STP, que significa protocolo de árbol de expansión. También realizaremos la examinación del proceso de ARP, protocolo de resolución de direcciones y finalmente probaremos la redundancia en red conmutada. Para iniciar con el análisis, podemos ver que todos nuestros dispositivos conectados están divididos en tres partes: en acceso, distribución y núcleo. Lo que vamos a ver ahorita es lo de STP. Vamos a analizar cómo está el diseño. Como les había explicado, primeramente se divide en tres partes. Vemos conectados cada uno de los dispositivos. De igual manera, vemos que unos están en punto verde, como estos, y otros tienen el punto verde en un dispositivo, pero en el otro tienen el punto como color naranja. ¿Eso sí, qué significa? El color naranja lo que quiere decir es que están bloqueados estos puertos. ¿Para qué? ¿Por qué están bloqueados? Para que al momento de que nosotros hagamos un RP o enviemos un broadcast, no se haga un bucle. ¿Qué es un bucle? Que nos muestre varias tramas al mismo tiempo y haga que tengamos una tormenta de broadcast. Para empezar, analizar o examinar el proceso de ARP, haremos esto. Nos iremos a la simulación. Editaremos los filtros. Tenemos que tener activados lo que es el ARP y el ICMP. Vamos a adelantarle un poquito para que no vaya tan lento. Enviaremos un mensaje de la PC1 a la PC6 y veremos qué es lo que pasa con los puntos naranjas y con los puntos que están de verde. Veremos por dónde pasa. Primero realizará lo que es el ARP, que es el protocolo de resolución de direcciones. ¿Qué es lo que hace ARP? Lo primero que hace es que de la PC1 a la A1 manda un broadcast buscando dónde está tiene la dirección IP. Lo que busca es la MAC. Donde podemos ver, pasa por las líneas verdes. De ahí regresa lo que es un ARP y nos marca como una X. Esas X significan que esos dispositivos no encuentran lo que es la dirección MAC. Aquí llega hasta la PC6. De ahí se regresa llevando ahora sí lo que es la MAC. Se regresa por el punto donde fue encontrando la MAC o tenía más cerca el dispositivo. De ahí llega a la PC1 y le dice que ya encontró lo que es la dirección MAC. De ahí nos muestra una flechita de éxito de la MAC. Nos manda un ISMP por el lugar donde regresó. Y aquí nos pasa, ya no empieza a lanzar como varios mensajes. Lo que hace es manda uno porque ya sabe por dónde pasó cuando nosotros realizamos el ARP. Aquí nos dice que es el protocolo de mensajería de control de internet, o sea que aquí ya va con una sola dirección, ya no está buscando cada una de las líneas.
ya pasó de la PC1 a la 6. Ahora de la PC6 está en la de A6, de A6 a la D3, después de ahí a la C1. De ahí vemos que va a la D2 y de la D2 a la 1 hasta que al fin llega a la PC1. Eso quiere decir que se realizó con éxito. Como pueden observar, aquí nos dice qué tiempo es lo que duró desde que inició analizando lo que es el protocolo de resolución de direcciones hasta donde terminó con el protocolo de mensajería de control de internet. Si se pueden dar cuenta, de este lado, del lado derecho, en donde dice simulación del panel, nos dice que duró 0.024. Llegó, que la última fue de 1 a la PC1, fue exitosa. Volveremos a hacer lo mismo, buscar lo que es la dirección MAC, pero ahora lo haremos con otros, de otra PC a otra PC. Para eso crearemos un nuevo escenario. En el anterior lo estábamos haciendo con el escenario 0. Ahora agregaremos uno nuevo y aquí nos muestra el escenario 1. Volveremos a ir a simulación y vamos a editar el filtro. Ahora vamos a ver lo que es el RP, el protocolo de resolución de direcciones. Veremos lo del protocolo de resolución de direcciones. Ya que tenemos seleccionado este protocolo, nos iremos aquí al mensaje. Lo enviaremos de la PC2 a la misma PC6. Pero ahora va a iniciar desde la PC2 a la PC6. Aquí iniciaremos. Le damos play. Vamos a ver cómo lo hace. Hace lo mismo. Envía un broadcast para poder buscar la dirección MAC. Lo que hace es que toma diferentes direcciones para buscar en dónde se encuentra. Aquí nos marcan unas X diciendo que ahí no se encuentra, o sea que no las toman en cuenta. ¿Por qué solo pasa por los puntos verdes? ¿Y por qué no por los puntos naranjas? Pues como es para poder evitar un problema de tormenta de broadcast o bucle, que hace que se creen tramas de más y eso hace como una colisión, que ahora sí que nuestros equipos estén como, hace que cada uno de nuestros equipos dejen de funcionar o se traben. Para que esto deje de hacer, si es que nosotros tenemos activados tanto los dos puertos de A2 y de todos los demás dispositivos, lo que tendríamos que hacer es apagar los dispositivos y volverlos a iniciar. Aquí nos dice, nos muestra que ARP empezó a funcionar, a salir desde PC2. Aquí está, de PC2 pasó a la A2, de A2 a D2, de D2 a C1, como se muestra aquí, de A2 a D2, de D2 a C1, de C1 se vino hasta D1, de D1 pasó por estas dos. Aquí se cortó porque están bloqueados estos puertos, así que la dirección que tomó fue de la C1 a la D3 y de la D3 a la A6 y de la A6 pudo llegar a la P6 y de regreso ya solo tomó una ruta que fue de la PC6 a la A2, a la A6, perdón, de la PC6 a la A6, de ahí a la D3, de la C1 ahí a la D2, A2 y finalmente regresar a la PC2 con la dirección MAC.
Ahora haremos lo siguiente. Ya hicimos la consulta de la dirección MAC. Nos regresaremos a real time, tiempo real, y enviaremos un ping nuevamente de la PC2 a la PC6. La dirección de la PC6 es 172.17.10.25. Agregamos ping con la dirección y nos tiene que regresar cuál es su tiempo de vida. Aquí nos muestra los pings. Lo que haremos esta vez será eliminar el enlace de A1 a D2. ¿A qué me refiero con esto? Que eliminaremos este puerto que viene de A1 y D2. Veremos qué es lo que pasa. Podemos observar que de A1 a D2 están conectados y los puertos están en punto verde. Eliminaremos este puerto y veremos de la Fast Ethernet 0D2 a la 0D5. Como vemos que esto tarda un poco en cargar, le daremos en Fast Forward Time para que cargue rápido. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Este puerto, el puerto Fast Ethernet 01, estaba bloqueado, pero como eliminamos el puerto Fast Ethernet D2 que iba a la D2, lo que hizo fue reactivar de la A1 a la D1. Vamos a realizar un nuevo ping. Ahora realizaremos otro ping, pero crearemos un nuevo escenario, que será el escenario 2. Vamos a realizar lo mismo que hicimos de la PC1 a la PC6, yéndonos al modo de simulación, seleccionando los filtros ARP y ISMP, el protocolo de resolución de direcciones y el protocolo de mensajería de control de Internet. Daremos play y veremos de dónde pasa. Como ya eliminamos el puerto de la A1 a la D2, veremos ahora por dónde pasa. De la PC1 a la PC6. Veremos qué es lo que pasa al eliminar el puerto de A1 a D2. Rayos. Okay. Ahora pasó de A1 a D1 y tuvo la misma dirección de C1 a D3 y de D3 a A6 para llegar a la PC6, y nuevamente regresa desde la PC6 a la A6, de la A6 a la D3, de la D3 a la C1, de 1 a A1 para llegar a la PC1. Como podemos observar que de C1 a D3 los puertos están activados.
Pero si observamos que D1 y D4 para llegar a C2, D1 y D4 para llegar a C2 están de color ámbar. ¿Qué significa esto? Que los puertos están bloqueados. Ahora realizaremos lo siguiente. Eliminaremos lo que es el puerto de C1 a D3. C1 a D3. Lo eliminamos. Como tarda un poco en cargar, le daremos en Fast Forward Time y veremos qué es lo que pasa. Ahora lo que vemos es que los puertos siguen bloqueados. Pero lo que cambió aquí es que nos activó lo que es de la A6 a la D4, nos activó este puerto. Aquí lo tenía activado de D3 a A6 y ahorita no los bloqueó. Crearemos un nuevo escenario y realizaremos otra vez el ping o el ISMP para ver por dónde pasan, por qué puertos y qué dispositivos pasan. Nos vamos a modo simulación, vemos los filtros, están bien, y daremos una autocaptura. Antes vamos a enviar un mensaje otra vez de la PC1. Realizaremos nuevamente el pin de la PC1 a la PC6 y veremos por dónde pasan sin hacer bucle. Está pasando de la PC1 a la A1, de ahí se pasa de la A1 a la D1 para poder ir a la C1. Después, estando a la C1, se va a pasar a la D4, ahí viendo que se pasa a la A6. Como nos podemos dar cuenta, llega a la PC6, nuevamente regresa desde la PC6 a la A6 para llegar a la D4, donde el puerto se activó. Nuevamente vemos cómo de la D4 pasa a la C1 para llegar a la D1 y de la D1 a la A2, finalmente llegando a la PC6 con 0.12 tiempos en segundos. Nos dice que fue exitoso. Nos regresaremos a tiempo real. Si se dan cuenta que la A4, A5 y A6 están conectadas al D4, aquí no, en esta no hay ningún puerto bloqueado para ir a la D4, ninguna de estas tres. Todos los que están bloqueados están en la D4. Ahora realizaremos lo siguiente. Eliminaremos el D4. Veremos qué es lo que pasa. Le daremos Fast Forward Time para que procese rápido. Ahora que vemos de cambios, el cambio que se realizó ahora es que los puertos que estaban bloqueados de las A4, 5 y 6 a la D3 ahora están en foquito verde. ¿Eso qué quiere decir? Que los puertos están activados en STP, en el protocolo de árbol de expansión. Realizaremos nuevamente, crearemos un nuevo escenario y simularemos para poder realizar los nuevos pins, nuevamente de la PC1 a la PC6.
daremos play y vemos que de la PC1 a la 1 pasan por el mismo lugar a la D1. De ahí pasa la C1, luego a la C2 para llegar a la D3 y finalmente después a la A6 y finalmente llegar a la PC6. De regreso pasa por la PC6, A6, D3, C2, C1, D1, de la D1 a la 1 y llegar a la PC1. El tiempo que se hizo fue de 0.014. Aquí no afectó nada porque los puertos estaban activados con el protocolo de árbol de expansión. Ahora ya podemos ver que nuestra red es más pequeña. Hemos eliminado lo que son dispositivos. En esta ocasión nos vamos a la C1 y vemos que la C1 reenvía el tráfico a la D1 y a la D2 para que puedan llegar desde la A1, A2 y A3. Ahora haremos lo siguiente. Eliminaremos C1. Si nos podemos dar cuenta, de la D1 a la C1 están activados los puertos, tanto como de la D2 a la C1. Y los puertos de la D1 a la C2 están bloqueados. De igual manera, D1 a la C2. Lleva algo de tiempo para que pueda cargar, así que nos iremos a tiempo real y lo apresuraremos. Como se pueden dar cuenta, el puerto de la D2 y D1 para la C2 se ha activado. Realizaremos otro ping. Crearemos un nuevo escenario y nos iremos a modo simulación. Vemos los filtros, están bien. Nuevamente nos iremos de la PC1 a la PC6. Veremos qué es lo que pasa. Pasa de la PC1 a la A1 y de la A1 a la D1. Ya no existe lo que es la C1, así que se va por la C2. En las partes donde nos marcan X es porque ahí no se encuentra lo que es la PC6. De la C2 se pasó a la D3, de la D3 a la A6 y finalmente llegó a la P6. De ahí regresa ya con una sola ruta. De la PC6 a la A6 y de la A6 a la D3 para llegar a la C2, donde se activaron los puertos STP, de la D1 a la A1 para poder llegar finalmente a la PC1 con un tiempo de 0.012 segundos. Aquí vimos que de los dispositivos que estaban en el núcleo eran dos switches, el C1 y el C2. Se eliminó un switch, pero lo que fueron los puertos que estaban bloqueados para ir a la C2 se activaron. ¿Para qué? ¿Por qué es que hay puertos que son de color ámbar? Porque esos puertos se bloquean. ¿Para qué? Para que no se provoque lo que es las tormentas de broadcast o los bucles. Bueno, hasta aquí hemos llegado. He aprendido que a pesar de que tengamos muchos dispositivos, podemos bloquear algunos puertos y poder hacer lo que es la redundancia. Vimos lo que es el análisis, revisamos lo que es el STP, el ARP, de igual manera el ISMP. Fuimos eliminando lo que son dispositivos, puertos. Vimos que los puertos que estaban bloqueados
se activaron porque los puertos que estaban activados se eliminaron y pudimos realizar lo que es el reenvío de tráficos. Fuimos viendo las diferentes rutas de cada uno de los pasos. Fuimos creando escenarios que se fueron guardando. Si pueden ver, aquí está lo del escenario 1, a 4, y así fuimos haciendo uno por uno. También realizamos lo que fue los pins. Los pins fueron exitosos porque no había ningún puerto bloqueado. Eso favoreció que pudiéramos hacer los pins. Bueno, esto es todo. Le agradezco su atención a usted y a los demás que nos estén viendo. Muchas gracias. Que tengan linda tarde.